Había sido un hallazgo curioso, uno que Miguel nunca pensó que le cambiaría la vida. Mientras ordenaba el ático de la vieja casa de su abuela, encontró una radio antigua, escondida entre cajas llenas de polvo y recuerdos olvidados. Era un aparato grande y robusto, de esos que parecían más una pieza de mobiliario que un dispositivo electrónico. Su superficie de madera desgastada, los botones oxidados y el altavoz cubierto por tela de araña daban fe de su antigüedad. Miguel no había visto nada parecido antes. Su abuela nunca le mencionó que tuviera una radio tan peculiar, pero lo tomó como una reliquia interesante, algo con lo que podría jugar mientras pasaba tiempo en la casa familiar. Un lugar que ahora le pertenecía, tras la muerte de su abuela meses atrás. Decidió llevarla al piso de abajo, limpiarla un poco y ver si aún funcionaba. Después de pasar un par de horas quitando el polvo y ajustando los botones, se sentó en la sala de estar y enchufó la radio a la corriente. Sorprendentemente funcionó. Un zumbido suave llenó la habitación, acompañado por el crujido característico de una radio sintonizando una estación. Miguel giró el dial con cuidado, buscando alguna emisora que pudiera captar. La mayoría de las frecuencias estaban llenas de estática, pero después de un rato logró encontrar una débil señal de música clásica. El sonido era cálido, como si viniera de otra época. Miguel se recostó en el sillón, disfrutando del ambiente que creaba la música. Sin embargo, tras unos minutos la señal se desvaneció y todo lo que quedó fue el crepitar de la estática. Giró el dial de nuevo buscando otra estación, pero no encontró nada más. La estática se volvía cada vez más fuerte, casi como un rugido sordo, hasta que de repente escuchó algo extraño. Una voz. Era apenas un murmullo entre el ruido blanco, pero definitivamente era una voz humana. Se inclinó hacia adelante tratando de captar mejor lo que decía, pero las palabras eran incomprensibles, como si alguien hablara desde muy lejos. Ajustó la antena y giró el dial una vez más. La estática disminuyó y la voz se hizo más clara. Estaba en la cocina cuando escuché el golpe. No sé qué fue. Fui a ver y la puerta estaba abierta. Miguel se estremeció. La voz era grave, masculina, y sonaba como si estuviera contando una historia, pero la señal era tan inestable que se interrumpía constantemente. Intentó ajustar la radio nuevamente, pensando que tal vez había captado una transmisión de alguna estación desconocida. Sin embargo, lo que escuchó a continuación lo dejó helado. Todo se volvió negro. No podía ver nada. No podía respirar. El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza. La voz ahora era más clara. Parecía describir los momentos antes de una muerte. La manera en que hablaba, con pausas entrecortadas y jadeos, le dio escalofríos. Entonces, la señal se cortó de golpe y solo quedó la estática. Miguel se quedó inmóvil, mirando la radio con el ceño fruncido. Aquello no era una transmisión común. La voz, el tono, todo era extraño. ¿Qué clase de estación emitiría algo así? Se levantó y apagó la radio, tratando de quitarse la sensación de incomodidad. Quizás solo había captado una frecuencia aleatoria, o tal vez era algún tipo de broma. Decidió no pensar más en ello, aunque no podía sacudirse la sensación de que había algo más en aquella transmisión. Los días siguientes fueron extraños. Miguel intentaba no pensar demasiado en la radio, pero la curiosidad lo consumía. Cada vez que pasaba por la sala de estar,
sentía una atracción inexplicable hacia el aparato, como si lo llamara. Finalmente una noche, incapaz de resistir más, decidió encenderla de nuevo. Al principio solo escuchó estática, como antes. Giró el dial una y otra vez, sin encontrar nada más que silencio interrumpido por ruidos blancos. Pero justo cuando estaba a punto de apagarla, lo escuchó otra vez. Ahora era una voz femenina. Estaba caminando por el parque. Era de noche. No había nadie más. Miguel se congeló. Era una mujer joven hablando con voz temblorosa. Sentí que alguien más me seguía, pero cuando me giré, no había nadie ahí. El relato continuó y cada palabra lo llenaba de una sensación inquietante que se hacía más y más grande. La voz sonaba cada vez más asustada, más desesperada. Corrí tan rápido como pude, pero algo me alcanzó. Miguel tragó saliva. Algo en la manera en que la voz describía la escena lo hacía sentirse incómodo, como si pudiera sentir el terror de la mujer. Entonces la señal se cortó y la estática volvió. Él apagó la radio de inmediato. Aquella noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes fugaces de lo que la mujer había descrito. Sentía su miedo como si él mismo estuviera siendo perseguido. Decidió que no volvería a encender la radio, que lo mejor sería dejarla donde estaba y no tentar más la suerte. Pero la curiosidad fue más fuerte. Unos días después la encendió de nuevo. Esta vez lo que escuchó fue peor que antes. La voz de un anciano hablaba en un tono monótono, describiendo cómo había estado solo en su casa cuando alguien había tocado la puerta. Al abrirla, no había visto a nadie. El relato se volvió cada vez más extraño, con el anciano describiendo una sensación de estar siendo observado por algo que no podía ver, algo que lo acechaba desde las sombras de su propio hogar. Y entonces la señal cambió. Hola, Miguel. La sangre de Miguel se congeló. La voz que salió de la radio lo llamaba por su nombre. Sabemos que estás ahí. Nos has estado escuchando. Miguel dio un paso atrás con el corazón latiendo a 1000. La voz era grave, profunda y parecía resonar en la habitación más allá de la radio. Apagó el aparato de inmediato, pero el eco de la voz seguía en su mente. Se quedó inmóvil en la sala, respirando con dificultad, tratando de convencerse de que todo era un mal sueño. Pero algo estaba claro. Las voces en la radio no eran simples transmisiones. No eran historias pregrabadas ni viejas frecuencias que se habían filtrado. Era algo más. Eran personas, o al menos lo habían sido, y de alguna manera habían hecho contacto con él. Durante las noches siguientes, el silencio de la casa se volvió insoportable. Cada pequeño crujido lo hacía saltar, y lo peor era que incluso con la radio apagada, podía escuchar los murmullos. Eran suaves, como susurros, apenas audibles, pero siempre presentes, siguiéndolo de una habitación a otra. Finalmente decidió deshacerse de la radio. La llevó al ático y la guardó en el mismo rincón polvoriento donde la había encontrado. Pero esa noche, cuando intentaba dormir, lo escuchó de nuevo. Sabemos dónde estás, Miguel, y no nos podés ignorar para siempre. Las voces de la radio ya no estaban confinadas a su aparato. Ahora estaban en su mente, y no se irían hasta que él las escuchara por completo.